Bueno, les voy a proponer, hermanos, les voy a proponer esta noche, porque hay una inquietud y hay unas preguntas, unos interrogantes en muchas gente. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Y muchas de nuestras preguntas, generalmente, que son hechas producto de las pruebas, producto de los problemas, las adversidades, las circunstancias difíciles, las enfermedades, muchas de esas preguntas comienzan con un ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué está pasando esto en el mundo? Casi siempre esas preguntas o generalmente se quedan sin respuesta. Se quedan sin respuesta. Vamos a mirar por la Biblia, vamos a mirar por la palabra del Señor, si esas preguntas, muchas de ellas, podemos responderlas. Sin embargo, la Biblia de Pablo se refirió a esas preguntas sin contexto. Esto. En 1 Corintios, el capítulo 13, el verso 12. Vamos a tenerla aquí cerca, téngala cerca de usted, para que con la Biblia abierta vamos a tener el mensaje de la palabra de una manera más didáctica, más amena, más activamente. Corintios, capítulo 13, versículo 12, el apóstol Pablo dice estas cosas. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Eso es lo que Pablo decía, que no tendremos en algunas situaciones el cuadro completo hasta que estemos en la eternidad. Hay cosas que naturalmente en la vida no vamos a entender. Hay propósitos de Dios muchas veces que Él los oculta, que Él los guarda, que Él no los manifiesta o los revela. Pero de ahí nosotros debemos aprender a aceptar nuestra comprensión parcial de las cosas que suceden. En Isaías 55, el versículo 8 y 9, por ejemplo, dice el profeta de parte del Señor estas palabras. Quiero que me acompañen a abrir la Biblia un momentico, porque estamos hablando de un tema que hemos comenzado el día de hoy, pero que lo vamos a continuar el día jueves. El tema, precisamente una serie de temas basados en los propósitos de Dios y el sentido de las cosas que ocurren a los seres humanos. Los propósitos de Dios y el sentido de las cosas que ocurren a los seres humanos. En el capítulo 55 de Isaías, verso 8, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Debemos entender que la mente nuestra, la mente del ser humano es limitada. Los caminos del hombre son limitados, pero la mente y la sabiduría de Dios es ilimitada. El camino del Señor es eterno, es ilimitado. Hay cosas que naturalmente en nuestra vida no vamos a lograr comprender, pero hay otras que Dios nos permite, que Dios nos revela, que entendamos de alguna manera, porque muchas de ellas posiblemente no tienen sentido. Uno dirá, hay cosas, pero como dijera alguien, y en esta noche queremos ratificarlo, Dios sabe lo que está haciendo. Dios siempre sabe lo que hace. Amén. ¿Cómo entonces vamos a analizar? Aquí hay una pregunta. Se las voy a hacer a ustedes, pero también la vamos a tratar de responder. ¿Cómo encontrarle sentido a lo que estamos viviendo hoy en el mundo? A ese virus mortal, a esa pandemia del coronavirus. ¿Cómo
le podemos nosotros encontrar sentido a una enfermedad, a un virus letal como este? ¿Cómo podemos llegar a entender nosotros lo que está pasando? Bueno, vamos a hacerlo con la Biblia en la mano. Pero antes permítanme decir algo más. ¿Cómo ayudar a personas a prepararse para sufrir, para el sufrimiento? Porque es que cuando a nosotros nos hablaron inicialmente del Evangelio, muchas personas de las que nos evangelizaron nos dijeron que en el Evangelio y en Cristo íbamos a tener las más grandes y ricas bendiciones, y el camino del Señor es un camino de rosas, y es un camino donde no hay problemas, pero ese Evangelio no es un Evangelio completo. El Evangelio siempre ha traído dificultades para aquellos que estamos en el camino. Nosotros debemos entender que aunque es una gran bendición, aunque es lo mejor que nos ha pasado, no estamos ajenos de las circunstancias del mundo, de los problemas, de los desastres, de las enfermedades, de la muerte. Todo eso hace parte de nuestra vida. Y ahorita vamos a desarrollar mejor el tema. Pero yo les digo una cosa: ¿cómo ayudamos a las personas que se preparen para el sufrimiento? Uno no se prepara para el sufrimiento. Uno quiere vivir la vida con gozo, con alegría, pero hay que pensar en esto. ¿Cómo darle sentido a la enseñanza bíblica del sufrimiento? Porque el sufrimiento es una enseñanza bíblica. Eso es una cosa que está enmarcada en la palabra del Señor. Y luego la otra cosa es incorporar física y emocionalmente esta teología en el momento que alguien está sufriendo. Hoy en día en el mundo, fácil sería yo pararme desde un púlpito en algún templo, en alguna congregación, desarrollar este tema, pero pudiendo discernir si hablo de él o no hablo de él. Es difícil hablar este tema cuando hay personas hoy mismo que están padeciendo un duelo tremendo porque tienen familiares que se los han llevado para el cementerio o que se los han llevado para el horno crematorio, y ellos no han podido siquiera estar un momento más con el cuerpo que murió. ¿Cómo decirle a esas personas o hablarle a esas personas lo que está sucediendo en este tiempo? Hay cosas que humanamente no tienen como el sentido real. Pero quiero decirles, Dios sabe lo que está haciendo. Hay que tener en cuenta esas palabras. Dios sabe lo que está haciendo. Y lo que estoy a punto de decir podría no ser muy oportuno para muchos. Pero permítame, con esta que yo he hecho, permítame tratar de responder a estos interrogantes, a estas inquietudes que yo sé que aún muchos cristianos tienen. Muchos creyentes tienen la inquietud del por qué sucede lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a mirar cómo podemos darle nosotros sentido o propósito a un virus mortal como el que ha atacado el mundo entero. Porque esto no es solamente hacia el pueblo más vulnerable, hacia los lugares más recónditos donde las personas están aisladas. Este virus ha atacado desde las más altas esferas de la sociedad hasta las más bajas. Este virus toca hasta los gobernantes como hasta los siervos. Entonces, esto es para todo el mundo. Pero ¿cómo le podemos nosotros dar sentido a estas cosas? Vamos a comenzar mirando un hecho histórico y un hecho bíblico. Vamos a hablar de dos cosas. Un hecho histórico, algo que hace unos años históricamente ocurrió y que fue real. Pongamos, por ejemplo, en el año 2004 recordamos una catástrofe en Asia, en el continente asiático. Una catástrofe mundial. Se levantó un tsunami en el Océano Índico. En el año 2004
más exactamente el 26 de diciembre del año 2004, se levantó un tsunami en el Océano Índico y mató a más de 200.000 personas. Murieron más de 200.000 personas en ese lugar de Asia, en ese lugar. Y no solamente personas del común, como nosotros a veces pensamos, también arrasó con iglesias cristianas, dentro de las cuales ese fue un día domingo. Estaban cristianos celebrando el culto y muchos de ellos murieron. Uno pensaría, pero ¿cómo Dios permite esta situación? ¿Por qué Dios permitió? ¿Qué propósito, qué sentido le da uno a esa situación? Ese es un hecho histórico real. Eso pasó en el año 2004. Ese es el hecho histórico. Y ese es el tipo de cosas que le han pasado a muchos cristianos y a la mal en el mundo, porque nosotros no estamos ajenos a esas situaciones. Ahora vamos a mirar el hecho histórico bíblico. Vamos a ir a mirar el hecho histórico bíblico, y para ello quiero que abramos la Biblia. En el libro de San Marcos, Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, el versículo 39. Y levantándose, hablando de Jesús, levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, póngale cuidado a esta frase, lo que dijeron los discípulos al otro, se dijeron: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Algo que es indudable y que los discípulos lograron comprender en ese momento, y es que ese hombre, Jesús, que estaba en la barca con ellos, mandó a callar el viento y la mar, y el viento y la mar le obedecieron, le obedecieron. Eso es tan cierto hoy como lo fue en ese día, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Jesús es el mismo. Entonces, reunidos estos dos hechos, el hecho histórico y el hecho bíblico, tendríamos esta verdad: Jesús pudo haber detenido el desastre natural en el 2004 en el Océano Índico, porque recuerde, Jesús detuvo el mar y el viento lo mandó a callar cuando estaban los discípulos en la barca en ese momento. Ellos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Pero ¿por qué no detuvo Jesús en la mar, en el tsunami del año 2004 en el Océano Índico, sabiendo que podía detenerlo? Bueno, Dios sabe por qué no lo hizo. Jesús sabe por qué no lo hizo. Pero de una cosa sí sabemos: Dios sí sabe lo que está haciendo. Gloria al Señor. Dios sí sabe lo que está haciendo. Miremos algo. Jesús pudo haber detenido el desastre, pero no lo hizo. Ya que Él siempre hace lo que es sabio, lo que es bueno, lo que es justo, y Dios siempre hace eso. Por lo tanto, Él tuvo propósitos sabios y buenos en ese desastre mortal. Yo diría lo mismo para esta pandemia, este virus que está atacando el mundo entero. Jesús tiene todo el conocimiento y toda la autoridad sobre las fuerzas naturales y sobre las fuerzas sobrenaturales. Él tiene todo el control, tiene todo el poder, tiene todo el dominio de este mundo. Jesús sabe exactamente, escuchen,
Jesús sabe exactamente dónde comenzó el virus y hacia dónde se dirige y hacia dónde está llegando. Amén. Porque Él tiene el poder y el control absoluto. Amén. Él puede retenerlo o no puede retenerlo si Él no quiere. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Ni el pecado, ni Satanás, ni la enfermedad, ni el sabotaje. Escúcheme, hermano, hermana, amigo y amiga. Ninguna de estas cosas, ni el pecado, ni la enfermedad, ni el diablo, ni el sabotaje, son más fuertes que Jesús. Jesús no ha sido arrinconado en ninguna esquina, nunca. Él nunca se ve obligado a tolerar lo que Él no quiere tolerar. Él es Dios sobre todas las cosas. Él rige, Él gobierna desde su trono de gloria. Él lo sabe todo. Por eso podríamos decir estas palabras con toda seguridad. El salmista David, en el Salmo 33, el verso 11, dice: el consejo del Señor es para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Job, el patriarca, también decía: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Job, declarando en su propio arrepentimiento, decía: yo sé que tú lo puedes hacer todo. Y escúcheme, hermano, amigo, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Esa es una verdad irrefutable. Los propósitos y la voluntad de Dios, nadie absolutamente puede detenerlas. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Entonces la pregunta o la inquietud que se hace la gente y que muchos cristianos se están haciendo hoy en día no sería si Jesús está supervisando, está guiando, está limitando, está gobernando todos los desastres, todas las enfermedades del mundo, incluyendo todas sus dimensiones pecaminosas y satánicas. Él está al tanto de todo esto. La pregunta sería, con nuestras Biblias abiertas, ¿cómo debemos entender esto? ¿Cómo deberíamos entenderlo? ¿Podemos darle sentido a algo que posiblemente muchos dicen no tiene sentido? ¿Podemos encontrar algún propósito en algo letalmente malo como este virus? La Biblia nos dice, nos enseña a nosotros, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aún lo malo, aún lo que no nos gusta, aún las pruebas, las enfermedades, la misma muerte. Todo eso nos ayuda al cristiano para bien. Hay 4 realidades bíblicas que podemos utilizar en esta noche como respuestas en nuestro esfuerzo para comprender y darle sentido a todo lo que está pasando. Vamos a mirar un primer punto. Vamos a tocar unos puntos. Estamos hablando de un tema o una serie de temas que hemos iniciado en esta noche y que vamos a continuar el jueves. Una serie de temas basados en los propósitos de Dios y el sentido de las cosas que ocurren a los seres humanos. ¿Por qué ocurren o para qué ocurren? No tanto por qué, sino para qué. Vamos al primer punto, según la palabra. Cuando el pecado entró al hombre, o entró en el mundo mejor, a través de Adán y Eva, Dios ordenó, escúchenme, Dios dio una orden que todo lo creado, incluido nuestros cuerpos físicos, como personas creadas a su imagen, experimentáramos corrupción, vanidad y que todos los seres vivos morirían. Dios dio una orden. La corrupción llegó, la vanidad llegó,
y la muerte llegó. Los cristianos, al ser salvos por medio del evangelio de la gracia de Dios, no escapamos a esta corrupción, a la vanidad y a la muerte. La base de este punto la encontramos en Romanos capítulo 8. Abra la Biblia, hermano, allí desde su casa. Estamos con un tema que queremos transmitirlo, pero que usted también tenga la Biblia. Romanos capítulo 8, el versículo 20. La base de este punto dice: porque la creación fue sujetada a vanidad. Escúcheme, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Acuérdese, en vanidad, corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23, aquí está el punto central y la clave para entender este primer punto. Y no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. El versículo clave es el verso 23, se los dije ahorita. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, se acerca el día en que toda la creación será libertada de su esclavitud, de la enfermedad, del desastre, del dolor, de la muerte, y heredará la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Llegará el momento en que aún nuestros cuerpos, que hoy se corrompen, que hoy se enferman, que hoy se angustian, que hoy se duelen, llegará el momento en que Dios quitará todo eso definitivamente, y no solamente nosotros, sino que la misma creación que está gimiendo juntamente con los hijos de Dios, Dios quitará la corrupción y heredará la misma creación la gloria de los hijos de Dios. Gloria al Señor. Dice, pero, hasta entonces, escúchenme, es hasta ese día. Hasta entonces, mis hermanos queridos, Pablo dice, incluso nosotros, los que tenemos el Espíritu, los cristianos, seguimos gimiendo con toda la creación, compartiendo la corrupción, la vanidad, la enfermedad, los desastres y la muerte. Mientras aguardamos con gemidos la redención de nuestros cuerpos, que va a suceder en el día de la resurrección, entonces seguimos clamando, seguimos gimiendo, seguimos esperando del Señor. La diferencia para los cristianos que confiamos en Jesús, que creemos en Cristo, es que nuestra experiencia de esta corrupción no es condenación. A diferencia de la corrupción que estamos viviendo ahora, aún los mismos cristianos, para nosotros hay una esperanza diferente. No es condenación. No es condenación. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El dolor para nosotros, hermanos y hermanas, es purificador. Cuando nos llega la prueba por la enfermedad, algún problema difícil, algún desastre, la pérdida de un ser querido, qué sé yo, por medio de esa prueba Dios está purificando. Dios está haciendo un acto, una obra especial en el cristiano, aunque no lo entendamos en el momento, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque sea agobiante el momento. Parece ser que Dios no me escucha, parece ser que Dios se alejó de mí, que Dios no está.
El problema de Job no fue tanto en que él desconfiara. Él no desconfió nunca del Señor. Tuvo una calamidad terrible, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes. Una enfermedad mortal le tomó de la cabeza hasta los pies. Pero él nunca dejó de confiar en el Señor, aun cuando su esposa le dijo: ¿todavía retienes tu integridad? ¿No ves lo que Dios nos ha hecho? Y él le responde a su esposa: mujer, como cualquier mujer fatua has hablado. ¿Solo recibiremos los bienes de Dios y los males no los recibiremos? No. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Este hombre, en medio de su prueba y de su dolor, nunca desconfió de Dios. La situación, el problema de Job fue que él mismo dice que en su situación, en su prueba, en su dolor, no lograba encontrar a Dios, porque él mismo expresa: ¿quién me diera el saber dónde encontrar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi caso, y él me contestaría. El problema es que en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de esta adversidad, en medio de la situación que esté atravesando el pueblo cristiano, algún hermano, alguna familia, algún amigo, alguna persona, es sentirnos de que Dios no lo logramos percibir, no lo logramos sentir. Parece que en medio del problema, de la prueba, Dios se aleja, pero no es así. Dios está permitiendo, aún el mismo Señor Jesucristo, en su condición humana, cuando estuvo en el mundo y fue a la cruz del Calvario, él mismo sintió que Dios lo había desamparado. Él mismo expresó: Padre, ¿por qué me has desamparado? No es que Dios se haya ido, se haya alejado, lo haya desamparado o nos haya desamparado en los momentos difíciles. No, es porque el dolor es tan profundo, la prueba es tan grande que no logramos percibirlo. Pero Dios siempre está al tanto y está permitiendo algo de eso, porque Él va a sacar lo mejor de sus hijos. Gloria al Señor. Entonces, siguiendo con esto, lo que decíamos, el dolor de las pruebas para nosotros es purificador, pero no es punitivo, no es condenable. Dios no nos ha destinado a nosotros para ira. Primera de Tesalonicenses, hermanos, por favor, abran la Biblia. Capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación en medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos puso Dios a nosotros para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Morimos de enfermedades, como todos los demás hombres, o por un accidente, o a través de un desastre natural. No necesariamente por un pecado en particular, porque hay personas que dicen: ¿qué le pasó a este? Mire la calamidad, la dificultad, mire la enfermedad, mire cómo murió su esposa, sus hijos, esto es que está pagando algo. No. No necesariamente por un pecado o por un mal. Esto nos ocurre a todos los hombres. Morimos como todas las personas. Pero para aquellos que estamos en Cristo, el aguijón de la muerte va a ser removido. El aguijón de la muerte Dios lo va a quitar. Lea conmigo 1 Corintios 15, versículos 54 y 55. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, que para el cristiano la muerte no es el fin. La muerte será quitada, la muerte será removida y seguiremos caminando con el Señor aún más allá de la misma muerte. Gloria al nombre de Jesús. El segundo punto, para poder entender
y darle sentido a las cosas que ocurren al ser humano y para poder lograr entender los propósitos de Dios con el hombre. Dios a veces, escúcheme, Dios a veces inflige enfermedades a su pueblo como un juicio purificador y de rescate, que tampoco es condenación. Vamos a mirar algo para que logremos entender esto, porque Dios siempre con estas cosas quiere mostrar su misericordia para sus propósitos de salvación. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 29. Nos habla aquí de la cena del Señor, de participar en la cena del Señor y los que lo hacen indignamente. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, dice aquí la palabra del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe. Así que, cuando nosotros pensamos en esto, en el verso 30 también sigue diciendo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este texto habla del uso indebido de la cena del Señor. Ahora, asimilémoslo bien. El Señor Jesús toma la vida de seres queridos a través de la debilidad y de la enfermedad. El Señor se lleva a alguien, muere prematuramente, se enferma, se debilita. Las mismas palabras, por cierto, usadas para describir las debilidades y enfermedades que sana Jesús durante su ministerio terrenal. Pudiéramos tomar un pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 14, que dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Las mismas palabras que utiliza, o la expresión que se utiliza aquí para enfermedad, debilidad, son las mismas que se utilizan en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Y dice, a estos que enferman, que se debilitan y que mueren, después de haber participado de la cena del Señor indignamente, no es para Cristo condenarles, sino para salvarles. Porque la Biblia dice, lo leímos ahorita, vuelvo y repito, volvamos a primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Versículo 32, perdón. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que hay creyentes que mueren por enfermedades o prematuramente, no viven el tiempo que deberían vivir, y es porque posiblemente el Señor los corta o se los lleva rápido, no para condenarlos, sino para salvarlos. Gloria al nombre del Señor. Los lleva al cielo, debido a su trayectoria pecaminosa, a su trayectoria del pecado. Ellos son cortados para Cristo salvarlos, no para condenarlos, sino para salvarlos. En otras palabras, algunos de nosotros podemos morir de enfermedades. Cito, vuelvo y repito, 1 Corintios 11:32, para que no seamos condenados con el mundo. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. Si Él puede, escúcheme, hacer eso en algunos de sus hijos, allí en Corinto, porque Pablo lo escribió a la iglesia de Corinto. Si Él hace o hizo eso con alguno de sus hijos en Corinto, puede hacerlo a muchos, incluso por medio de una enfermedad como estas, de una pandemia como esta, de un virus como este o de cualquier otra enfermedad que se presente. Y no solo por abusar de la cena del Señor, sino por todos
otros tipos de trayectorias pecaminosas, aunque no toda muerte es por un pecado en particular. Vamos al tercer punto. Dios a veces usa las enfermedades. Escúcheme. Dios a veces utiliza enfermedades para emitir juicios a aquellos o sobre aquellos que no lo reciben o que lo rechazan y se entregan totalmente al pecado. Dos ejemplos de ello. Vamos a mirarlos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 10. Perdón, capítulo 12, versículos 20 al 23. Ahí habla de un rey llamado Herodes. Este Herodes se exaltó a sí mismo reclamando ser un dios. El verso 23 dice: al momento llegó un ángel del Señor y lo hirió, y por cuanto no dio la gloria a Dios, expiró comido de gusanos. Dios puede hacer eso con cualquier hombre o con cualquier persona que se exalte a sí mismo, que se enorgullezca de tal manera, que se suba de tal manera, lo que significa que nosotros deberíamos sorprendernos de que nuestros gobernantes, de que nuestras autoridades no caigan muertos todos los días debido a su arrogancia, debido a su prepotencia ante Dios y ante los hombres. Pero a esto le podemos llamar pura gracia divina o misericordia. Dios les permite la vida a ver si de pronto se arrepienten y se humillan delante de su presencia. Otro ejemplo podría ser el pecado de las relaciones homosexuales. En Romanos capítulo 1, verso 27, dice: y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, ese es el ejemplo de la ira de Dios que habla el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios usa la enfermedad para traer juicio muchas veces a los que rechazan su verdad. Y finalmente, el punto número 4, vamos a continuar el jueves, pero este puntico número 4, tengámoslo en cuenta. Todos los desastres naturales, ya sean inundaciones, ya sean terremotos, tsunamis, huracanes, langostas, enfermedades, son un trueno o un llamado de la misericordia divina en medio del juicio. Son un llamado de la misericordia de Dios en medio del juicio, llamando a todos los hombres, óigame bien, hermano, amigo, llamando a todas las personas en todas partes, en todo lugar, para que se arrepientan y que realineen sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. En Lucas 13, del 1 al 5, Pilato había sacrificado a fieles en el templo, y la torre de Siloé se derrumbó, se cayó, y mató 18 transeúntes que caminaban cerca de la torre. Las multitudes querían saber de Jesús, como la pregunta inicial cuando comenzamos el devocional. ¿Qué propósito tiene eso? ¿Qué sentido le damos a una situación, a una calamidad de estas, a un infortunio de esos? Esas 18 personas que estaban allí pasando, les cayó la torre. ¿Será que estaban pagando algo? ¿Será que eran más pecadores que los demás porque les sucedió eso? Se estaban preguntando en ese momento las personas, y llamaron al maestro, llamaron a Jesús y le preguntaron: Señor, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos.
porque estos que estaban por ahí pasando simplemente les cayó la torre encima, y a otros Pilato los cogió y los sacrificó, los mató y mezcló la sangre de esos sacrificios con otras cosas, haciendo una abominación terrible. ¿Qué pasó, Señor? Explícanos, ¿qué sucedió eso? Porque estas personas ahora están muertas. Pero aquí está la respuesta del Señor Jesús. Y es muy importante que entendamos, hermano, Dios lo sabe perfectamente todo. Dios tiene un plan, un propósito. En Dios todo tiene un sentido. Jesús les dice, ahí está la respuesta. Lucas 13, versículo 4 y 5. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Miren lo que dice el Señor. Les hace una pregunta, le responde con una pregunta. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, igualmente todos pereceréis. Gloria al Señor. Él pasa de los que murieron por la torre a los que preguntaban, Señor, ¿estos qué les pasó? ¿Por qué murieron así? El Señor le responde, ¿ustedes creen que son más pecadores los que murieron por eso que ustedes mismos o que muchos más de Jerusalén? No se arrepienten, igualmente van a perecer. No se trata solo de la muerte física. Todos un día vamos a morir. Se trata de la muerte segunda, de la condenación. Cristo no quiere que ninguno perezca. Cristo no quiere que ninguno vaya a la segunda muerte, que es la condenación. Cristo quiere que todos se arrepientan para que sean salvos. Eso es lo que Dios nos está queriendo decir. Él les dice, si ustedes no se arrepienten, pereceréis de igual manera. Ahora, este es el mensaje de Dios para el hombre en este tiempo. Sigue siendo el mismo. Este es el mensaje de Jesús en este momento de la historia, bajo esta pandemia mundial del coronavirus. Este es el mensaje que se ha predicado desde que Cristo vino al mundo. El primer mensaje que Jesús utilizó fue este: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje que la iglesia debe estar predicando ahora. El hombre, las personas, los cristianos, si no estamos viviendo alineados a la palabra del Señor, Dios nos dice, Dios nos llama, Dios nos enseña, debemos arrepentirnos todos igualmente, porque o si no, pereceremos. ¿Dónde vamos a perecer? ¿De qué muerte está hablando Jesús? De la muerte segunda, que es la condenación del alma después de la primera muerte, que es la muerte física. Gloria al Señor. Escuchen, mis hermanos, este es un mensaje para cada uno de nosotros. Para ti que me estás viendo y me estás oyendo. Para ti tu familia. Para ti los tuyos. Para ti tus vecinos. Para mí, para mi familia, para mí, para mis vecinos, para todos los hombres. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque ha establecido un día en que juzgará a todos los hombres, los va a juzgar. Aquellos que no recibieron el conocimiento de la verdad para ser salvos, los va a juzgar en un lugar conocido, según Apocalipsis 20, como el gran trono blanco, donde no habrá oportunidad. Allí se abrirán los libros, y el que no esté inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de azufre que arde con fuego y azufre. Allá será la muerte segunda. Pero a los que creímos, a los que nos alineamos con la palabra o por la palabra de Dios, el juicio nuestro no va a ser en ese lugar.
El juicio nuestro va a ser delante del tribunal de Cristo, ya no para condenación, ya no para muerte, sino para remuneración, para coronación, para galardonar Dios a sus hijos, para darles premios, para darles bendiciones, para darles la vida eterna. Amén. Así que, hermanos, tiene sentido lo que está pasando. Dios ha permitido y ha propiciado esto porque Dios quiere que la gente se vuelva a Él con un genuino y sincero arrepentimiento.